Por Emisoras Unidas, está escuchando A Primera Hora. Enfoque noticioso a primera hora. En este momento son las 10 de la mañana con 2 minutos, se lo había anunciado y se lo confirmo ahora. Con nosotros hoy aquí Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo menor de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967. Está aquí porque ha confirmado que la repatriación de los restos de su papá se va a concretar. Hay que recordar que ayer se cumplieron 50 años del fallecimiento del gran lengua, como se conocía al autor del señor presidente, de Leyendas de Guatemala, bueno, de cualquier cantidad de grandes títulos que lo convirtieron en el escritor y el guatemalteco universal. Así que, señor Asturias, gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Felipe, que ya no es primera vez que estoy en Emisoras Unidas y en tu programa, así que gracias por invitarme y poder comunicarme con tu audiencia en forma directa. La verdad es que los agradecidos somos nosotros. Creo que se puede hacer un gran aporte a la gente que de algún modo ha escuchado el nombre de su papá, a lo mejor lo ha leído, a lo mejor no, porque en Guatemala esas cosas pueden pasar. Así que hablemos un poco de historia. Creo que esto puede ser de gran interés para nuestra audiencia. ¿Cómo recuerda usted el 9 de junio de 1974 cuando falleció su papá en Madrid? Cuéntenos. Bueno, primera parte que quiero recordar es que mi padre, recordémonos, su residencia era París. Él muere en Madrid por estando de paso. Aparte, fue una persona que había sido intervenido quirúrgicamente un año antes, pero él continuó con toda su vida, normalmente con sus ganas de vivir, con su temperamento que tenía, físico, pero además de su literatura, de su compromiso con la América Latina, con su compromiso con Guatemala, y por lo tanto salió a los pocos meses de haber sido operado a Dakar, de Dakar a un congreso literario, de Dakar va a Tenerife, donde está la gruta del hermano Pedro, y ahí en las piedras de donde nació el hermano Pedro ponía los nombres de Rodrigo y míos, de sus 2 hijos. De Tenerife se va a Canarias, donde él ya pasaba sus últimos inviernos, porque era muy frío París para él, y de Canarias sale para Sevilla, para un congreso de Fray Bartolomé de las Casas. Estando de vuelta de Sevilla para irse ya a su casa a París, es internado en Madrid en forma urgente en el sanatorio de la Concepción. Para que tengamos idea, esto fue más o menos entre el 13 y el 18 de mayo. Y su muerte... ¿Algo, digamos, repentino? ¿No se esperaba esa urgencia médica? No, ya venía evidentemente la enfermedad que él tenía, que era el cáncer, ya venía haciendo estragos en su cuerpo, desgraciadamente. Pero él, con su fuerza que tenía de vivir, con su energía que tenía, no se dio por vencido, y por fortuna mantuvo su lucidez todo el tiempo. Y justamente fue internado alrededor del 18 de mayo y falleció un 9 de junio. O sea que vivió bastante tiempo, pasando de terapia intensiva a una cuarto común. Falleció en un cuarto común. Falleció un día 9 de Entiendo junio. que fue un domingo también, ¿verdad? Era domingo también. Entró en coma el día anterior. Estaba yo con él a su lado. Pero lo más importante es que mantuvo hasta último momento su lucidez. Y en esa lucidez, además de recordarse a sus seres queridos, de recordar su vida, estaba presente Guatemala. Guatemala estuvo presente hasta último momento en su vida. Su país, sus costumbres, su parte de exilios, sus momentos difíciles, pero su gran amor
a esta tierra que lo vio nacer y por la cual escribió toda su vida. Ese amor que tenía hacia Guatemala fue lo que me llevó a mí, como en ningún momento él había expresado dónde quería ser enterrado o dónde quería él descansar después de su muerte. Tuve que tomar la decisión yo pensando... Eso iba a preguntarle, ¿usted tomó la decisión de llevarlo a París? Yo tomé la decisión pensando en lo que él hubiese decidido. Tenía 2 países que fuertemente me presionaban para que mi padre fuese enterrado en esos lugares. Uno era Guatemala, por supuesto. No podía volver a Guatemala. Había un ejército, había un gobierno militar. No estaban dadas las condiciones. ¿Era gente de gobierno la que le presionaba? El gobierno me presionaba para que si mi padre falleciera, viniese su cuerpo a Guatemala, en ese momento mismo, enterrar a Guatemala. En primer lugar, había un gobierno militar, había una situación política muy triste para Guatemala. Él en vida no había querido volver, por eso que había decidido vivir en Francia, pero no era porque no quisiera volver a su patria, sino que no podía volver por la situación que existía en Guatemala. Tanto que un tiempo antes de su muerte estuvo en México, invitado, y sí, inclusive los mexicanos le habían ofrecido una casa en Cuernavaca para estar cerca de la misma altura de Guatemala y estar cerca de su patria. O sea que, si bien no estaba exiliado políticamente, sí no podía volver a Guatemala de alguna forma por el régimen militar que había y la situación política que existía. Por lo tanto, yo no iba me imagino que él hubiese decidido no volver a Guatemala en ese momento. Además de eso, me pidieron que fuese yo el que comunicara esa decisión a Guatemala, al pueblo de Guatemala, cosa que lo hice. Y ahí hay una cosa muy hermosa que tiempo después, por lo menos el disputo, porque todo esto tiene mucha parte pública, pero mucha parte afectiva. Y un poco con la confianza, o por lo menos yo como hijo, tengo muchos momentos afectivos en estas decisiones que estamos tomando y la que he tomado el día de ayer, en el cual se me mueven todas unas cosas afectivas. Y me recuerdo, esto lo digo por lo que voy a comentar ahora. Tiempo después, en un momento dado que mi hermano estaba en la montaña, recibo una comunicación de él después de mucho tiempo, diciéndome, porque cuando mi padre muere él está en la montaña, diciéndome que cuando yo iba a hablar a Guatemala por cadena de radio, de cadena nacional, y decidí, y yo dije que no volvía a Guatemala y di los motivos por los cuales no volvía, él se sintió más hermano que nunca mío. O sea que esas eran las relaciones, entonces no podía volver a Guatemala. Lo interrumpo un momento. En aquel tiempo, como es obvio y todos sabemos, no había WhatsApp, ni había estas facilidades de comunicación que hoy tenemos. ¿Cómo fue que le dan la noticia a su hermano? ¿Cómo es que se comunican en aquellos tiempos, tomando en cuenta que él estaba en la montaña, como usted dice, en la lucha armada? Yo en ese momento con mi hermano no me comuniqué. Mi hermano se enteró de la muerte de mi padre en la montaña y sí, por supuesto, tomó la comunicación de la cadena nacional de Guatemala, la tomó y ahí se enteró la decisión que yo había tomado. Y que ahí es donde él me dice que se sintió más hermano que nunca. Pero no fue que yo me comuniqué o tuve una relación con él en ese momento. O sea, fue así lo que nos tocó en la vida, enfrentar la muerte de un ser amado por él y amado por mí. Y entonces ahí se decide que va a después también tenía también España me presionaba bastante por cultura hispánica, para que sus restos quedasen en España. Todavía vivía Franco, si bien estaba en el momento de la recolección de cadáveres. Mi padre estuvo siempre en contra de las dictaduras, entonces no podía quedarse en España, lugar donde había un dictador que había sido nefasto para España y para la humanidad. Entonces decidí que no podía ser tampoco España. Por lo tanto, mi decisión
un poco ya previa, porque todavía aquí lo pensando, como nos dio tiempo su enfermedad o su tiempo desde que transcurrió desde que fue internado hasta que falleció, me dio tiempo para ir, en la cual me comuniqué con el gobierno francés y le pedí un lugar en Père Lachaise, cosa que me concedió. Por lo tanto, me pareció que el lugar más adecuado era Père Lachaise, y donde se hizo su tumba, en un cementerio que todos sabemos lo que significa ese cementerio para el mundo intelectual y para el mundo cultural mundialmente, y ahí ha estado por 50 años. Y ahora viene a Guatemala, se van a repatriar sus restos. Entiendo que otros gobiernos anteriores también se lo habían propuesto. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, la responsabilidad que como hijo uno tiene del legado de un padre como fue Miguel Ángel Asturias, es tener las responsabilidades no tanto de lo que uno piensa o lo que le significó como padre, sino lo que significa para un país y lo que él hubiese decidido. Con mi hermano Rodrigo ya habíamos conversado el tema, porque siempre estuvo la inquietud de cuándo volvían sus restos a Guatemala, o alguna gente que evidentemente existe en Guatemala que sigue no queriendo a Miguel Ángel Asturias, porque eso es realidad en Guatemala, porque acordémonos que aparte de Nobel fue Lenin, y aparte fue un hombre comprometido en la cual denunció los problemas políticos y sociales que existían, y muchos de ellos siguen existiendo en Guatemala. Por lo tanto, fue un hombre comprometido políticamente en Guatemala. Entonces hay mucha gente que no lo quiere, y entonces la gente decía que no vuelva. ¿Para qué va a volver a Guatemala? Había otra gente que nos decía, no, tenemos un hijo de la patria en el cementerio más importante del mundo, los elitistas, los que querían decir que Miguel Ángel no tenía por qué volver. Habían otros que sin saber nada decían, si Asturias quiso estar fuera de su patria, déjenlo afuera. Entonces, uno como hijo, interpretando como te digo, es qué hubiese él querido hacer. Y con mi hermano lo conversamos muchas veces. Fue momentos de conversaciones muy importantes los dos, qué hacíamos con los restos de mi padre. Y los dos estábamos convencidos que mi padre volvería en un momento a Guatemala. Él siempre quiso a Guatemala y siempre quiso volver a Guatemala. Fue un escritor que estuvo lejos de Guatemala por motivos de su compromiso político y las situaciones políticas que existieron en su patria, pero no por voluntad propia o por no querer a su tierra o por no querer a su país. Entonces, él tenía que volver a Guatemala. No es de los escritores que pueden estar toda su vida fuera de su patria. Leíamos su poesía, leíamos su legado de escritos, y no cabía la menor duda que tenía que volver. El momento es en qué condiciones tenía que volver. No podían ser condiciones en las cuales él no estuviese de acuerdo o no hubiese estado de acuerdo. Y evidentemente no se habían dado las condiciones en Guatemala. En Guatemala, en momentos que existieron para sus 100 años, y para los 100 años inclusive, hubo mucha presión de a lo mejor de la Universidad de San Carlos para que sus restos volviesen. De hecho, cumpliría 125 años. Pero digo los 100 años porque los 100 años mi hermano vivía. Entonces mi hermano participó de esa conmemoración de su padre. Entonces, teníamos que buscar, y siempre dijimos que mi padre volvería a Guatemala en el momento en el cual significara una unión para los guatemaltecos, que era un mojón, llamábamos nosotros. El mojón es una palabra que se utiliza mucho en Guatemala, pero era como una unidad de los guatemaltecos en una Guatemala más unida, en una Guatemala que en unas condiciones políticas y sociales en las cuales hubiese una unión de guatemaltecos. ¿Y usted eso lo encuentra usted ahora? Bueno, por supuesto, yo lo encuentro, pero aparte no es que lo encuentro por casualidad. O sea, yo desde Buenos Aires venimos siguiendo todo el desarrollo político que veníamos en los últimos tiempos, las elecciones, lo que es la democracia, entre comillas, pero que
desgraciadamente la democracia de gobiernos anteriores y las elecciones anteriores, cómo las manejaban, cómo quisieron manejar esta elección, y un poco se les fue de las manos, y la gran felicidad que tuvimos en que saliera Arévalo electo presidente. Ahí comenzó la esperanza de Guatemala, pero esa no fue todo ahí. Recordémonos que desde la segunda vuelta y de la alegría de haber sido electo como presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hasta que toma posesión pasa mucho tiempo, y este grupo de 3 gobiernos corruptos, evidentemente estábamos todos preocupados por un golpe de Estado, por una no llegada de Arévalo y no un respeto a las urnas en Guatemala. Y ahí comenzó todo mi seguimiento desde lejos a ese amor, a esos movimientos sociales que se comenzaron a armar, a esos 105 años de resistencia de las comunidades indígenas, de la sociedad civil de Guatemala apoyando el respeto a las elecciones, de los gobiernos internacionales que apoyaban y que no permitían que se fuese a dar esos golpes de Estado. Evidentemente todo eso fue creando una situación en Guatemala en la cual llega el 14 de enero, en la cual se da la gran felicidad de que toma conciencia. Yo llegué y estuve presente en ese momento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con la gran alegría, y fui viviendo internamente las situaciones de Guatemala. Lo primero que hice fue, al día siguiente de llegar, ir a Gerona. En Gerona creo que yo he llorado 4 veces de haber visto lo que eran esos campamentos. En ese actos que habían, en lo cual alguien me reconoció y dijo que estaba el hijo de Miguel Ángel Asturias, comenzaron a aplaudir a Miguel Ángel Asturias, comenzaron a sentir el amor hacia Miguel Ángel Asturias. Una parte también importante: Miguel Ángel Asturias hasta hace 50, 40 años no era conocido en Guatemala, era prohibido. Y esa prohibición hizo que no fuera, por los guatemaltecos, no fuera leído, no fuera querido, no tuviesen el orgullo. Venimos con mi sobrino Sandino, a través de la Fundación Asturias, a través de nosotros, creando, y hoy, después de ese tiempo, venimos trabajando hacia quién fue Miguel Ángel Asturias, venimos dando, y hoy creemos que hay un cariño y hay una forma diferente de sentir a Miguel Ángel Asturias en su patria. De eso podemos hablar después de la pausa. Son las 10:20. Por favor, quédese con nosotros.
Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. 10 de la mañana, 25 minutos. Se cumplieron ayer 50 años del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Fue también un domingo de 1974. Aquí para platicar acerca de lo que se ha confirmado ya, la repatriación de sus restos a Guatemala. Está enterrado en París, Père Lachaise, para ser exacto. Se encuentra con nosotros el hijo menor del Premio Nobel, Miguel Ángel Asturias Amado, que reside en Buenos Aires, pero que ha venido a Guatemala. Ya nos contó que estuvo en la toma de posesión y que de algún modo, haciendo todo un análisis vivencial e histórico, dijo, bueno, ¿qué hubiese querido mi papá? Y entiendo que el momento político es algo que, señor Asturias, lo lleva a usted a tomar la decisión final de la repatriación. Terminamos esa idea. Terminamos la idea. La idea es, evidentemente, uno como legado que tiene y la responsabilidad que tiene del padre, es que no es lo que a mí me hubiese gustado o que me gustaría a mí, sino que le hubiese a él, que hubiese él hecho. A mí me impactó, como les digo, todo este proceso electoral. Me ha impactado mucho esa unidad de los guatemaltecos a través de la resistencia indígena, los 105 años de los 105 días sí. En Gerona. Cuando estuve en Gerona y hablaron de Asturias, se emocionaban también. O sea, ya Asturias es alguien conocido, querido por los 4 pueblos guatemaltecos. Entonces, veía también la alegría en la gente, la esperanza, que Arevalo hubiese tenido que hablar, o la vicepresidenta Karina haya tenido que hablar a la 1:00 de la mañana en la plaza, y que haya estado mucha gente esperando ese momento. Todas esas alegrías, comencé a sentir que era necesario pensar si no era el momento y si las condiciones no estaban dadas para que mi padre volviese a Guatemala, dado que desgraciadamente ya habían presiones, porque cuando se comienza a conocer Asturias, comenzamos a hacer toda esos años de conferencias sobre Asturias, la traducción al cachiquel de sus libros. Todo eso comienza entonces a decir, ¿y cuándo vuelve a Guatemala? Porque las preguntas que nos hacían eran esas. Y los gobiernos anteriores querían que volviese. Cosa que yo no lo permití, porque sabíamos que formaba parte del pacto de corruptos. Por lo tanto, teníamos que ver, y tenía yo que decidir. O me iba ya moviendo mi conciencia, que mi papá me estaba pidiendo que volver. Miguelito, es el momento. Por fortuna tengo una hermosa relación con su sobrino, con Sandino, que es el que toma también la responsabilidad de lo que es del legado de Miguel Ángel Asturias, y conversando con él, llegamos los dos a que era el momento, estaban dadas las condiciones para que Miguel Ángel Asturias volviese a Guatemala. ¿Y usted cree, señor Asturias, que al darse esa repatriación, que entiendo todavía no hay un lugar establecido y no se sabe todavía exactamente cómo va a ser ese momento, ¿usted cree que esto también podría hacer que más guatemaltecos se acerquen a la obra de su papá? ¿Que más gente lea a Miguel Ángel Asturias? Creo que por supuesto, pero no solamente que lo lean, sino que además de eso vayan tomando conciencia de quién fue Miguel Ángel Asturias para Guatemala y para el mundo. Tenemos que crear una identidad cultural a través de Miguel Ángel Asturias. Y creo que la vuelta de sus restos, con un gobierno y con un ministerio de cultura abierto hacia todos los homenajes y dedicado un poco y una admiración a quien fue Miguel Ángel Asturias, pero una admiración profunda. Ayer me emocionó escuchar a Bernardo hablar de mi padre, porque además los 2 padres, o sea, nosotros somos hijos de 2 padres que fueron muy amigos.
Juan José Arévalo y Miguel Ángel Asturias fueron muy amigos los dos, pero además de eso, Juan José Arévalo fue el iniciador de Miguel Ángel Asturias en su vida diplomática. Fue el que le abrió también las puertas como escritor a que fuera a Buenos Aires, de donde él había estudiado y donde él había venido y de donde Juan José Arévalo sabía la cultura que había. Y no es casual que él le haya dicho a Miguel Ángel Asturias: tenés que ir de embajador de agregado cultural a Argentina. Entonces hay una relación que viene ya de alguna forma en un río. Entonces, lo que ayer dijo el presidente de la República sobre mi padre, lo sintió profundamente. Y eso es lo importante. Entonces vamos creando la identidad hacia Miguel Ángel Asturias. Creo que Guatemala tiene que ir dándose cuenta. Hay una identidad en Nicaragua de un escritor. Uno a Nicaragua llega y tenemos al escritor nicaragüense en todas partes y todo el mundo habla de él. Vamos a Chile y está Neruda. Vamos a Colombia y está Gabriel García Márquez. Claro. Aparte, yo recorrí un poco, hay 1000 y pico de premios Nobel entregados. No va a haber muy fácil que se entreguen muchos más premios Nobel para Guatemala. Todos los premios Nobel de América Latina están en sus países enterrados. De hecho, es el único premio Nobel de literatura en Centroamérica. Y viene una pregunta en eso. La última vez que estuvo su papá en Guatemala fue en 1966. Correcto. Un año antes de ganar el Nobel. ¿Cómo recuerda usted ese momento? El momento en el que se le concede el máximo premio de la literatura a un guatemalteco que además era su padre. ¿Dónde estaba usted? Bueno, fue un cambio, fue un momento, esos 2 años fueron un momento de un cambio muy importante para la vida de mi padre y para la vida familiar también, ¿no? En el año 66, en mayo del 66, le dan a mi padre el premio Lenin de la Paz. A la vez hay una elección en Guatemala que sale electo un presidente civil que por relaciones de amistad familiar, dado que la mamá de Montenegro era íntima amiga de la mamá de mi papá. Por cierto, un gobierno que se presentó a sí mismo como el tercer gobierno de la revolución. Exactamente. Él toma el puesto de embajador en Francia. Ahí recuerdo una anécdota muy hermosa, que es, mi padre ahí ya me invita a pasar con él la Navidad del 66. Y cuando ¿Usted ya vivía en Argentina? Yo vivía en la Argentina, yo me había quedado en la Argentina estudiando. Mi papá sale en la Argentina en el año 62. Estoy hablando esto en el año 66, la primera vez que lo volví a ver, porque no había condiciones económicas. Mi papá estaba en una condición económica muy mala, dando conferencias para poder vivir. Entonces en el 66, cuando ya era embajador, me invita a pasar las fiestas y la pasamos con un solo invitado. El invitado era Jacobo Arbenz Guzmán. Para mí fue emocionantísimo. Pero aparte, cuando Jacobo a las 12 brinda, dice: Miguel Ángel, he vuelto a Guatemala porque he tocado tierra guatemalteca. En la embajada. En la embajada. Ese era Miguel Ángel Asturias. Ese fue el hombre comprometido con su Guatemala. Eso fue en el 66. Por lo tanto, en el 67 le dan el premio Nobel de Literatura. Solo me detengo un momento. Esa Navidad con Jacobo Arbenz, ¿qué más recuerda usted de ese encuentro de dos personajes históricos del país? En primer lugar, la relación de Arbenz con mi padre fue de una gran amistad. Cuando él era embajador de Arbenz en El Salvador, fue en 54, yo tenía 11, 12 años, pero íbamos a la casa de Jacobo, jugábamos con sus hijos, había una relación muy buena, pero no tenía una conciencia a esa edad política de quién era o qué había pasado inclusive en el 54 desde el punto de vista político. Sí,
ya en el 66 tenía conciencia de qué había pasado en Guatemala. Por supuesto, tenía el exilio de mi padre, había leído Weekend en Guatemala, por supuesto, y ya era otro Jacobo Arbenz el que yo iba a ver. Entonces para mí fue una gran emoción abrazarlo y poder convivir esa noche solos, porque estuvo Jacobo, doña María, Blanca, mi papá y yo. Únicamente los 5. Los 5. O sea, no había más gente. O sea, era una cosa familiar. Pero fue para mí una gran emoción, y lo más importante era la decisión de mi padre, que creo que era lo que yo más admiraba, y eran las cosas que me unieron y que fui entendiendo de la vida de mi padre. ¿Cómo tomó su papá críticas que vinieron de la izquierda latinoamericana cuando aceptó esa embajada? Le dolieron. Yo creo que mi padre era humano fundamentalmente, y le dolieron porque no eran justas. ¿Pero por qué no eran justas? Porque él, antes de aceptar la embajada, conversó con la izquierda de Guatemala. Y la izquierda de Guatemala apoyó su nombramiento. Pero apoyó fundamentalmente porque mi padre iba a hacer un trabajo que lo hizo, que fue documentar a todos los guatemaltecos jóvenes que estaban indocumentados en Europa, porque no les daban pasaporte guatemalteco por haber estudiado o haber estado en los países socialistas. Y mi padre personalmente les dio pasaporte a todos. Por eso es que la generación joven de ese momento lo siguió admirando y queriendo profundamente, como fue, por ejemplo, Otto René Castillo. Hablando un poco de todo, aprovechando que usted está aquí, el señor presidente se edita por primera vez en 1946, editorial Costamix, si mi memoria no me falla. Correcto. Es el tiempo en que aquí en Guatemala es presidente Juan José Arévalo. Exactamente coinciden estas dos cosas. La pregunta es esta. Hago esta relación porque quisiera saber cuán importante era para su papá ese libro, que se supone, no sé si en el que se supone, es su libro más famoso, no necesariamente su obra maestra para muchos, pero sí su libro más célebre. Estamos hablando de tiempos en que estaba como presidente Juan José Arévalo y era la posguerra, por decir dos contextos históricos del momento. ¿Qué significó para él, señor presidente? El señor presidente significó para mi padre, creo, un libro muy duro, muy triste para él. Triste por lo que plantea el libro, no tristeza, lo escribió él. Creo que es un libro, lo escribió mucho antes. Creo que fue un libro de una gran denuncia. Creo que después se han escrito varios libros sobre la dictadura, pero ninguno ha tenido la trascendencia que tiene hoy el señor presidente. ¿Por qué? Porque el señor presidente plantea toda una situación de lo que es una dictadura, cualquiera sea, la rotura, porque él no habla de Guatemala. Si usted lee el libro, en ningún momento se nombra Guatemala, ni se nombra el presidente, ni nada. Es la situación que pasa en un país que, por supuesto, todo el mundo sabe que era Guatemala, pero él en el libro lo que hace es marcar lo que es un dictador. Él ese libro lo comienza a escribir en París, y como él dice en un momento dado que más lo había escrito 7 veces y lo sabía de memoria. Cuando a él en el Nobel le preguntan si se diera la posibilidad de que existiera en la humanidad el famoso Fahrenheit, no me acuerdo el número donde se quema el papel, ¿qué libro usted se aprendería de memoria de sus libros para que la humanidad se recordara de usted? Mi papá contestó, todo mundo pensaría que sería el señor presidente, pero para mí no me gustaría que las generaciones futuras se recuerden de mí, de un libro tan triste y tan duro para la humanidad como es el señor presidente. Me gustaría más, yo me aprendería Hombres de Maíz.
Hombres de Maíz Fuera, que por cierto entiendo que cumple 75 años de haberse publicado en 2024. Vamos a la pausa, volvemos. En noticias, Primera en Deportes, una estación de Grupo Emisoras Unidas. Está escuchando por Emisoras Unidas a Primera Hora. Ya viene
Patrullaje informativo. Vamos a la parte final de la primera hora de hoy. Son las 10:45. Las matemáticas me dicen que faltan 15 para las 11. Viene el patrullaje informativo. Pero aquí en la cabina de Emisoras Unidas está Miguel Ángel Asturias Amado. Él es hijo de Miguel Ángel Asturias y ayer confirmó que los restos de su papá regresan a Guatemala. Esto en el marco de los 50 años del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura 1967. Señor Asturias, cuéntenos algo. Cuando uno lee a su papá, cuando uno, digamos, Sol Luna, que es una obra de teatro, ese es el nombre, El Alajadito, Alumbre de Alumbre, uno dice, y evidentemente encuentra en él una facilidad para hacer que las palabras suenen musicales. ¿Cómo lo recuerda usted de niño? ¿Le contaba cuentos? Bueno, hay varias partes. Mi padre, evidentemente, como gran creador, y fue un creador del idioma, y inventaba, evidentemente, muchas palabras. El nombre de una prima nuestra, él le puso el nombre, porque aparte los Asturias somos casi todos varones. Por lo tanto, cuando nacía una mujer era una cosa muy particular. Entonces, cuando nació esta prima, le pidió a mi papá, ¿cómo le ponemos? Y él inventó el nombre, Albaluz. Además de eso, él era muy... O sea, jugaba con las palabras. Bueno, de hecho, el Diario del Aire es cada un mes, espacio de noticias. cada mes inventaba una frase para Guatemala. A su nieto, a Sandino, le llamaba Espejito con ojos. O sea que era muy dulce y muy tierno. Pero aparte todo eso, él también, ojo, no nace naturalmente todo eso. Él ensayó mucho todo esto en su estadía en Francia con la Gigantafra. Ellos se reunían con una persona, con otro escritor, creo que era de otro país latinoamericano, y se ponían a la Gigantafra. Es una figura que ya casi no existe en la literatura española, en la lengua española, que era inventar palabras que hicieran rima y que tuviesen que ver entre ellas. Entonces se pasaban horas enteras inventando frases. Decían una y comenzaban a inventar las palabras. Eso es lo que aparece mucho en sus libros. Pero además la forma de escribir de él, que era no solamente escribir, sino después leerlo en voz alta, cortar lo que le gustaba y tirar lo que no le gustaba, era lo que le gustaba, el sonido que su oído le daba. O sea, entonces cuando uno escucha sus libros, los puede leer en voz alta y se van a dar cuenta el sonido que esos libros tienen. ¿Cómo conquistó su papá a su mamá? Me imagino que hubo poesía de por medio. Seguro. Y aparte, mi padre la conoció a mi mamá el día que llegó de vuelta a Guatemala después de su estadía en Francia. Tenía mi papá tenía alguna novia o estilo, pero cuando vio a mi mamá se deslumbró por la belleza de mi madre. Pero además de la belleza, aparte mi madre era viuda en ese momento. Y en la cena familiar que hubo, porque el papá que había fallecido, el esposo, su primer esposo, tenía que ver con la familia López. La familia López estaba emparentada también con mi papá, entonces con la familia Asturias, entonces en la cena estaba mi mamá. Y ahí comenzaba ya a haber toda una cantidad de relaciones afectivas muy lindas y un gran enamoramiento. Yo creo que mi padre fue, y también mi madre, un gran enamoramiento hacia mi padre. Y yo creo que en ese momento de su etapa del año 37 al 44, al 47, que fue cuando se separan, que dura el matrimonio de ellos del 39 al 47, mi padre ya tenía casi toda su obra escrita. Lo que pasa es que aparte de no quererla publicar, porque mi padre siempre, y como digo, ¿por qué digo esto? Porque él siempre anduvo toda su vida con una valijita en la mano que no se la daba a nadie, que era donde estaban todos sus apuntes o sus esquemas o sus ideas que después fue desarrollando como novelas. Y eso lo crió en la época de mi madre. O sea, mi madre permitió en la relación de ellos
porque mi madre era guatemalteca y era una gran guatemalteca, o sea, muy guatemalteca. No, cuando digo gran guatemalteca, estoy hablando de una compañera guatemalteca importante para mi padre. Significó mucho en la vida de mi padre. Desgraciadamente, fue una separación que costó bastante pero le dio, como mi padre me dijo en París, una de las veces que hablamos de mi madre: no hay cosa más linda que haber hecho 2 hijos en una mujer bella. Nos quedan 2 minutos, señor Asturias. Quisiera que recordara alguna anécdota. Creo que eso es enriquecedor para la audiencia. Por ejemplo, cómo es que el señor presidente llegó a llamarse así. No sé si tenga algo usted en la mente que pudiera acercar al escritor, al hombre, a la gente que nos escucha, que lo ha leído o que algún día lo leerá. Bueno, el señor presidente es una de las obras que tuvo varios nombres. Primero, en primer lugar, nace como un cuento que mi padre presenta al Imparcial para un concurso que no gana, y que se va con ese cuento que se llamaba el arcano de los mendigos, algo así, que me acuerdo. Y ahí comienzan en París a escribir el señor presidente, que este cuento es el primer capítulo del señor presidente, el portal del señor. El portal del señor. Se llamaba, bueno, después mi papá le pone el nombre Tojil, y estaba como escrito como se iba a llamar Tojil, que es un dios maya. Después cambia de Tojil y va a un nombre del infierno de Dante, que es cuando él va a México en el 46, ya como agregado cultural de la embajada, en la época del presidente Juan José Arévalo, y el Fondo de Cultura no se lo acepta para publicar, y le dice: váyase con su señor presidente. Y de ahí le gustó el nombre de mi papá y le cambia el nombre al señor presidente, y es el nombre que queda como el señor presidente. Pero también el primero fue como le digo, Tojil, el segundo no me acuerdo cuál era. Bueno, se nos acabó el tiempo, señor Asturias. No se sabe todavía dónde van a descansar los restos en Guatemala. Bueno, creo que, para despedirme, quiero transmitir a Guatemala la importancia de esta decisión de que su gran premio Nobel, su gran premio Lenin, su gran escritor que amó Guatemala, sus restos vuelvan a Guatemala, vuelven durante este gobierno, el cual apoyamos y el cual creemos que están dadas las condiciones para que sus restos descansen en su patria. Quiero que también nosotros estamos haciendo todos los trámites, no podemos todavía decir en qué momento va a ser, porque depende cuánto tiempo nos lleven todos los trámites administrativos para que pueda volver, pero va a volver, y va a volver con los homenajes y todo lo que el pueblo de Guatemala le brinde en ese momento. Señor Asturias Amado, muchas gracias por haber estado hoy acá en Emisoras Unidas, y estaremos pendientes de ver cuál es el recorrido y la decisión que toma la familia, y me imagino el gobierno, para el regreso de los restos del guatemalteco universal. Muchas gracias, te agradezco mucho, y nuevamente mis saludos, y que tengan un hermoso día a todos los oyentes de Emisoras Unidas. Muchas gracias y buenas tardes. Que la pase bien, gracias por haber venido. Pausa, viene el patrullaje informativo. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas.